Buenas tardes y bienvenidos a cada uno de ustedes en esta tarde. Soy Juanpa Hick, el ingeniero Juan Pablo Ruiz, y este es pues Juanpa Hick Acad. Somos una academia sin fin de lucro y traemos a ustedes también este tipo de cursos para que ustedes también puedan ir aprendiendo sobre la programación. Bienvenidos a nuestro día número 13 de Java. Ya estamos llegando al final de este primer curso. Recuérdense que en este curso pueden optar a un diploma técnico con volverse un alumno VIP. ¿Qué se refieren con un alumno VIP? Pues lo vamos a estar comentando al final, pero desde ya les doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Yo soy el director académico de Juanpa Hick, ACAD y de EduProd, que somos dos empresas en las cuales nos dedicamos a la capacitación en el ámbito de la tecnología. Así es que vamos a continuar el día de hoy en esta excelente ruta del curso de Java. Si lo empezaste a ver desde el inicio, te darás cuenta que nadie te explica Java realmente como nosotros te lo hemos explicado aquí en este canal de YouTube o en esta fanpage de Facebook. Realmente fue una forma de explicarlo tan amigable y no porque haya sido yo, no me vayan a malinterpretar, sino realmente utilizamos una docencia tan excelente para el curso de Java, que fue fácil entenderlo cuando Java es algo complejo de comprender, pues, ¿verdad? Pero lo sentimos bastante fácil el poderlo ir trabajando. Así es que estamos contentos con este curso, nos ha gustado bastante. En lo personal, pues es uno de mis lenguajes favoritos también y eso va a estar bien interesante. Ok, pues bueno, comencemos el día de hoy. Y miren con qué vamos a estar trabajando entonces el día de hoy. El día de hoy vamos a estar viendo un poco sobre este punto de los métodos. Bueno, muchos me podrán preguntar, ¿y qué son los métodos, profe? ¿Sí? ¿Qué son los métodos? Bueno, pues los métodos en Java serían como las funciones, vamos a decir un poco, ¿verdad? Las funciones se denominan métodos y se definen dentro de clases. Aunque Java no tiene una sintaxis igual a la palabra clave def o function como otros lenguajes, puedes crear funciones, o sea, métodos de manera similar. ¿Por qué usé la palabra función? Porque creo que es fácil para muchos poder ubicarse con esta palabra de función, ¿verdad? O sea, cuando decimos funciones, ya sabemos que son modulares, pues, ¿verdad? Programitas modulares. Pero entonces, Java de por sí no maneja el término función o function o def, sino que maneja la estructura llamada método. ¿Ok? Veamos cómo es la sintaxis o la definición del método en Java. Pues está el modificador de acceso, tipo de retorno, nombre del método y la lista de parámetros. Y dentro de ella va el cuerpo del método. Especifiquemos aquí hay que corregir, aquí es modificador, pues aquí sí está bien puesto. Modificador de acceso. Indica el nivel de acceso al método. Este puede ser public, private, protected o default. El tipo de retorno. Especifica el tipo de datos que el método devolverá como resultado. Si el método no devuelve ningún valor, se utiliza void. Nombre del método. El nombre del método que estás definiendo. Y la lista de parámetros. Los parámetros que acepta el método si los llegaran a haber. ¿Ok? Bueno, podemos ver entonces cómo Java va a empezar a manejar los métodos dentro de él. ¿Ok? Y esto es bastante interesante. Bueno, sigamos avanzando. Vamos a comenzar con el primer ejemplo, que sería trabajar métodos sin parámetros. Los métodos, pues estamos hablando que son una parte fundamental de la programación en cualquier lenguaje, pues, ¿verdad? Y en Java no va a ser la excepción. Y nos permite encapsular lógica y funcionalidades para su reutilización en nuestros programas. Bueno, vayamos a ver
cómo va a estar funcionando esto. Pues entonces me voy a ir a mi IntelliJ IDEA. Ok, todos tenemos nuestro IntelliJ IDEA, que es en el que hemos venido trabajando. Le vamos a decir New Project. Vamos a ir a seleccionar en donde los estamos colocando. Nosotros vamos aquí al de estudiante y tenemos el 13 día, ¿verdad? Entonces lo vamos a llamar 13 día al folder y vamos a crear aquí nuestro día 13. ¿Ok? Bueno, le decimos create y empieza el proceso de creación del proyecto, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, se recuerdan de que le ponemos ahí que el Windows Defender se encargue de visualizar nuestro código para no estar teniendo problemas de ninguna otra índole de seguridad. Bueno, da un pantallazo porque me está pidiendo el password del administrador de mi máquina, ya lo tecleé, así es que no te preocupes, no es que se haya ido la imagen, sino que no uso el usuario administrador de mi computadora y eso ya lo hemos hablado. Bueno, voy a ir al folder src, voy a crear en la primera Java class, la cual pues voy a llamar como día 13. ¿Ok? Bueno, la vamos a esconder y vamos a agrandar nuestro código para que ustedes puedan ver mejor. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿cómo vamos a comenzar? Bueno, vamos a ver lo siguiente. Voy a colocar el método que quiero utilizar antes de mi public state void main, o sea, de mi clase principal, sino que ahora voy a escribir el método acá, ¿sí? Y este método, miren, se va a llamar saludar, ¿ok? Miren, estamos bien acá. Y en este método saludar, pues lo único que vamos a hacer es un saludo al usuario. Miren, ¿ok? Bueno, entonces en este momento, si ustedes se dan cuenta, pues mi IntelliJ IDEA dice, no, lo estás usando. Ok, no te preocupes, ya lo voy a usar. PCBM, que sería la forma abreviada de trabajarlo, y crea nuestra clase principal. Y entonces voy a mandar a llamar a saludar. Y miren, esta sería la forma en que nosotros podríamos estar trabajando ya de entrada nuestro primer método. Miren, entonces tenemos acá el método que vamos a utilizar que se llama saludar y tenemos nuestro void main principal del programa, la clase principal del programa. ¿Ok? Pues miren, y toda está encerrada dentro de la clase día 13, pues verdad, que sería la completa. La vamos a ejecutar. Esperamos su salida. Recuérdense que como estoy transmitiendo en dos plataformas, se pone un poco más lento. Entonces, lo voy a pasar para acá y miren, hola, ¿ok? Muy práctico, muy fácil. ¿De dónde lo podemos visualizar nosotros que salió? Bueno, acá está, ¿verdad? Este es mi método saludar. Y desde mi void main mando a invocar el uso del método. Es como que hubieras mandado a llamar a la función, ¿verdad? Sí. Es como que hubiéramos mandado a llamar a la función. De la misma manera, estamos haciendo el llamado nosotros acá de un método. Entonces ahora podemos darnos cuenta nosotros que podemos trabajar diferentes métodos también dentro de Java. Interesante, ¿les gusta o no? ¿Ah? Ya se vuelve interesante lo que estamos empezando a ver. Ya podemos usar métodos diferentes e invocarlos
en cualquier parte de nuestro programa también. Y eso nos hace poder reutilizar código muy fácilmente. ¿Ok? Bueno, sigamos viendo nosotros acá un poco más. Miren, pues. Los parámetros y argumentos. ¿Han escuchado estas palabras alguna vez? ¿Quién me dice? ¿Quién me comenta ahí en los chats? ¿Han escuchado las palabras parámetros y argumentos? Y a veces los confunden un poco con esos términos de parámetros y argumentos, pues, ¿verdad? ¿Sí? ¿Los han escuchado ustedes? ¿Sí? ¿Han escuchado ese término en la programación? No solo en Java, en cualquier lenguaje de programación. ¿Sí? Cuéntenos ustedes ahí en los comentarios, si tú lo estás viendo después en diferido. Cuéntanos de todas maneras, escribe ahí en los comentarios. ¿Qué son para ti los parámetros y los argumentos? Bueno, pues dentro de los parámetros y los argumentos en la programación, que están enfocados al uso de las funciones o de los métodos, como hemos estado platicando, en el contexto de la programación, tanto las funciones como en métodos, los términos parámetros y argumentos se refieren a conceptos relacionados, pero distintos. Los parámetros son variables declaradas en la definición de una función o método. Miren dónde está declarado. Están declarados en la definición de una función o método. Los parámetros actúan como marcadores de posición para recibir valores cuando la función o método es llamado. Ok, miren. Tercero, son parte de la firma de la función o método y se definen al momento de su declaración. En Java, por ejemplo, los parámetros se declaran entre paréntesis en la definición del método. Entonces, los parámetros en dónde están, están dentro del método o en la definición del método. ¿Ok? O sea, cuando creo el método, lo que recibo de valores externos que vienen de mi programa de fuera, lo que recibo se llaman parámetros. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se llama lo que recibe un método o función? Se llaman parámetros. ¿Ok? Muchas veces cuando estamos programando decimos, estoy recibiendo los argumentos, te envié los argumentos y tal vez nunca mencionamos parámetros. Miren, independientemente de los lenguajes de programación, no les importa cómo tú los vas a llamar. La cuestión es que funcione lo que estás programando. Entonces, esos son nombres técnicos, pero cuando tú estás trabajando en un equipo de trabajo, cuando tú estás trabajando para una empresa, cuando tú estás trabajando colaborativamente en un coworking, sí es importante que conozcas los términos técnicos porque alguien te los puede llegar a mencionar y tú puedas confundirlos. Entonces, dejemos bien en claro cuáles son los parámetros. Y ahora veamos cuáles son los argumentos. Los argumentos son los valores reales que se pasan a una función o método cuando se invoca. Mira, cuando tú invocas a la función o al método, lo que tú estás enviando son argumentos. Los argumentos son los datos que se asignan a los parámetros cuando se llama a la función o método. 3. Los argumentos pueden ser variables, constantes o expresiones que se evalúen antes de ser pasadas a la función o método. Los argumentos se especifican entre paréntesis al llamar a la función o método. Entonces ahora ya te pudiste dar cuenta tú cuáles son los parámetros. Los parámetros es lo que se define dentro del método o la función y los argumentos son lo que se le envía al método o la función cuando se le invoca desde afuera del programa o desde otro método, otra clase o desde cualquier otro lugar donde tú estés invocando a tu método o función. ¿Ok? ¿Por qué sigue usando el término función si en Java no existe? Esto es un poquito de programación general, entonces no quiero confundirte con que tú creas que en otros lenguajes funciona diferente. No, funciona igual en Python, en PHP, en C Sharp, en C++, todo existe en parámetros y argumentos. Y es tiempo que tú ya sepas dominar el término para poder manejarlos de una forma correcta. ¿Ok? Veamos un método sin valor de retorno, pero ya con parámetros. Miremos esto entonces. Ya se empieza a poner interesante el uso de nuestra programación aquí. Vamos a ir a crear un nuevo día, un nuevo archivo
Java class y le vamos a ir a decir día 13.2. ¿Ok? Tenemos un siguiente archivo. ¿En cuántos les gusta IntelliJ IDEA? Excelente para Java, ¿verdad ustedes? Sí. Bueno, no nos dan nada por promocionar la marca. Ojalá algún día nos puedan reconocer JetBrains algo por estar utilizando su aplicación y casi que vendiéndosela a todos, pues, ¿verdad? Pero no lo hacemos por que nos paguen algo, lo hacemos por el placer de la programación. Ok, miren pues, vamos a crear el método saludar nuevamente. Ok, public static void saludar nuevamente. Miren, pues, string nombre. ¿Cómo se llama esto que acabamos de poner aquí? ¿Quién me dice? ¿Cómo se llama esto que acabamos de poner aquí? ¿Quién me lo puede decir en un chat rápidamente? ¿Cómo se llama eso que acabamos de poner ahí? Lo acabo de estar explicando. ¿Cómo se llama eso que acabo de poner ahí? ¿Mm? ¿Qué tipo de dato sería? Vamos a decir que es un string, ya sabemos que es un string. ¿Qué es eso que definí ahorita ahí en el método? ¿Quién me puede decir rápidamente ahí en un chat? Participen, aunque te equivoques, así es como se aprende equivocándose. ¿Cómo se llama eso que acabamos de poner ahí? Ujú. Se llama ¿qué? Un, nadie se recuerda, un parámetro. Recuérdense que cuando se definen en el método son parámetros. Entonces, ¿cómo se llama? Parámetro. Vamos a hacer un sort y ahora le vamos a decir hola. Vamos a concatenar. Miren, vamos a concatenar el valor que estamos recibiendo en la función y le vamos a poner todavía un símbolo de admiración. Miren, bueno, y ahora PSBM, mi clase principal, y voy a mandar a invocar a saludar. Miren, y me dice que debe de ir un argumento que debo de enviar, ¿sí? Debo enviar un argumento. Y entonces yo le voy a decir en este momento que le voy a enviar Juanpa Hig. Miren, entonces en este momento mi clase o completa tiene un método saludar y tiene su clase void main, el método void main, ¿verdad? Entonces vemos que nuevamente hemos colocado el método, perdón, voy a saludar, lo hemos colocado arriba de nuestra clase principal. Entonces, acá tenemos ahora el envío de un argumento. Miren, cuando se invoca a un método y se le envía un valor, se llama argumento. Cuando el método recibe un valor, se le llama parámetro. Entonces ahora estamos teniendo el envío de argumento y el método tiene una recepción de un parámetro. ¿Ok? Entonces control S y le damos un run. ¿Ok? Esperamos su proceso de ejecución. Se pone un poco más lento porque pues mi máquina está en muchos usos de cosas aquí. Miren, lo voy a expandir un poquito. Que no encuentro ahí está la doble flechita, ahí está. Miren. Hola, Juanpa Hig. ¿Qué podemos ver nosotros que fue a hacer? Miren, reduzco el código, ahí está. Hola, nombre vino aquí. O sea que básicamente lo que nosotros podemos observar en este momento es que este argumento, ¿sí? Cuando se invocó a la función, se envió como un parámetro para el método. Miren, y se concatena en su salida. ¿Ok? Entonces nosotros podemos observar cómo
estamos enviando ahora valores hacia ella. ¿Qué les parece? Pues ahora podemos enviar datos a nuestros métodos para que puedan ser utilizados ellos también. Entonces ahora nuestros métodos también pueden recibir información, pueden recibir data que nos está sirviendo. ¿Qué les parece? ¿Mm? Bonito, ¿verdad? Sí. Excelente, ¿no? Vamos muy bien. Estamos viendo ejemplos muy sencillos para que ustedes se puedan ir comprendiendo fácilmente. Entonces, miren, claro, yo puedo cambiar el valor de aquí y esto automáticamente eh, cambiaría también el dato a recibir, pues, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo lo puedo solicitar también aquí por un escáner y mandar el valor? O sea, también se puede de esas múltiples maneras, pues, ¿ok? Entonces, agrando el código para que lo puedas volver a ver. Tomes nota de cómo se tienen que declarar los métodos que reciben un parámetro, ¿ok? Vamos muy bien, vamos excelentes. Seguimos avanzando, nos gusta Java, nos gusta Java. Ahora, un método con valor de retorno con parámetros. Ok, return, como se puede utilizar en muchos otros lenguajes, es una declaración o palabra reservada, permite el retorno de un valor generado dentro del método. Aquí hay algo bien interesante que tenemos que aprender a conocer. Return no es específicamente una función, no es un método, no es un comando, sino que es una declaración o es una palabra reservada en la mayoría de lenguajes. Y no es la excepción dentro de Java también. ¿Ok? Vamos a verlo entonces. Vamos a crear otro más. New Java Class. Lo vamos a llamar día 13.3. ¿Ok? Y entonces ahora vean ustedes lo que vamos a hacer. ¿Ok? Bueno, vamos a crear la public static y ahora int, miren, suma y le voy a decir que recibe los parámetros A y recibe los parámetros B de tipo entero. Miren, ¿ok? Y ahora es bien sencillo lo que vamos a hacer. Vamos a llamar como debería de ser, ¿verdad? Con su mayúscula. Funciona sin, sí, también funciona en minúsculas, pero es una política ya del lenguaje de programación de uno. Y entonces, miren, le digo que quiero hacer lo siguiente. Miren, pues, te vas a llamar suma en el método, recibes un entero A, un entero B, vas a sumar A más B y lo vas a devolver. ¿A quién se lo va a devolver? Él lo devuelve a quien lo invocó, ¿sí? Él lo devuelve a quien lo invocó. Entonces ahora PSBM y generamos la primera clase de acá. Int, resultado, va a ser igual a, miren, invocar suma con los valores 3,5. Un ejemplo, punto y coma. Es en cuenta que mi IntelliJ IDEA me está diciendo a qué parámetros va. Miren, A y para B va el 5. O sea que mi IntelliJ IDEA ya me está avisando de una vez cómo y para dónde van los datos. South, y ahora le vamos a decir, la suma es, y le concatenamos el resultado. Miren. Lo vamos a hacer más pequeño para que lo podamos visualizar todo aquí. Miren, miren cómo quedó nuestro programa entonces. Entonces ahora tenemos básicamente una estructura de método que tiene dos parámetros y que tiene la palabra clave return. ¿Y esto qué quiere decir? Que nos va a retornar un valor. ¿Cómo lo podemos nosotros estar visualizando en este momento? Yo le envío A aquí, le envío B aquí, él hace la suma y me retorna dentro de esta variable el resultado, la cual yo después despliego aquí sin ningún problema.
¿Se dan cuenta entonces ustedes del flujo que está teniendo los datos dentro de la estructura de Java acá? ¿Lo pueden visualizar? Muy interesante, ¿verdad? Muy interesante cómo se están manejando los datos proporcionados en este ejercicio. Grabemos y visualicemos la salida. ¿Ok? Y podemos observar, la suma es 8. Miren, la suma es 8. Muchos me podrán decir, Juan Pajic, ¿y se puede cambiar los valores o se podrían pedir? Sí, pero por ahorrar tiempo de ustedes valioso en este sabadito de descanso, estoy haciendo programas un poco más cortos para que la esencia sean los métodos, lo que realmente queremos aprender. ¿Ok? Entonces vamos tras esa observación principal. ¿Ok? ¿Qué les ha parecido hasta este momento los métodos? Cuéntenos en los comentarios. ¿Qué les han parecido los métodos? ¿Qué les ha parecido trabajar con los métodos hasta este momento? ¿Ok? Excelente, ¿verdad? Pónganos ahí qué les ha gustado de los métodos. ¿Ok? Bueno, sigamos. Miren, pues, ahora podemos platicar del orden de los métodos. Profe, qué chorro de texto el que puso ahí o qué montón de texto. No sé cómo se dirá en tu país. Pero digamos, cuando decimos un chorro aquí es como un montón, por eso es un chorro de agua. O sea, cuando abres un chorro de agua, aquí nos referimos a un montón de información o un montón de datos o un montón de lectura. Pero leamos esta lectura porque es muy interesante y muy importante a la vez, por favor. Dice, en Java, los métodos no necesitan ser declarados en la parte superior del código como en algunos lenguajes de programación como C. Puedes definir los métodos en cualquier parte del archivo de código fuente, siempre y cuando estén dentro de la clase a la que pertenecen. Java utiliza una máquina virtual, la JVM o Java Virtual Machine, para ejecutar programas. Antes de ejecutar cualquier método, la JVM primero cargará toda la clase en la memoria. O sea, ¿qué estamos hablando aquí, mis amigos y amigas? Quiere decir que la JVM lo que va a hacer es cargar toda la clase de primero, ¿ok? Toda, ¿ok? Va a cargar toda en la JVM, ¿sí? Toda. Es lo que estamos escuchando en la teoría. Va a cargar la JVM va a cargar toda la clase, o sea, toda la clase, ¿sí? En la Java Virtual Machine, ¿ok? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de que está cargada toda en la Java Virtual Machine, podemos entonces nosotros entender lo siguiente. Por lo tanto, cuando invocas un método desde otro método en la misma clase, la JVM ya tiene conocimiento de la existencia de ese método, independientemente de dónde se defina dentro del archivo del código fuente. ¿Qué quiere decir esto, profe? Quiere decirme usted entonces que si yo en un momento dado defino dentro de mi programa, digamos que este es su documento, si yo defino una clase o un método aquí y defino otro método aquí y tengo líneas de código, ¿sí? Y tengo líneas de código aquí, no importa que la función o el método se encuentre aquí o se encuentre aquí. No, no importa, porque ya hablamos que la JVM va a cargar todo esto en la memoria, ¿sí? Va a cargar todo en la memoria y entonces ella ya lo encontró dentro del código, ¿sí? Nos damos a entender con ello, o sea, ya lo encontró, ya sabe que existen tus métodos, aún estén abajo, estén arriba, estén en medio, él ya sabe que tus métodos están.
Quiere decir, profe, que yo podría tener también de todas maneras otro método por aquí en medio. Sí, tú puedes tener otro método por allí en medio. No importa. Ahora veamos algo aquí importante. Mira, esta observación sí la deberíamos de tomar en cuenta. ¿Y a qué nos estamos refiriendo con la observación? Dice, sin embargo, es una buena práctica mantener una organización lógica en todo tu código, colocando los métodos relacionados juntos, lo que hace que sea más fácil de leer y de mantener. Aunque Java no impone restricciones sobre dónde colocar los métodos dentro de la clase, seguir una convención de colocar los métodos al principio o al final de la clase puede mejorar la legibilidad del código para ti y otros desarrolladores que trabajen en el proyecto. A mi criterio personal, y no quiero que vayas a decir, el profe dice que solo así funciona. No, yo no estoy diciendo que solo así funcione. Yo, en mi opinión personal, te diría, yo prefiero trabajar que todos mis métodos siempre estén hasta arriba, ¿sí? Todos mis métodos siempre estén arriba y después darle inicio a mi método principal o mi clase principal de código. Yo así lo prefiero. ¿Por qué? Porque yo ya sé que siempre hacia el top tengo todos mis métodos o funciones cuando estoy utilizando otro lenguaje de programación. Cuéntanos cuál es tu método, dónde prefieres tú, o eres de los desordenados que escriben métodos en cualquier lado. Cuéntanos, escríbelo en el chat o ponlo en los comentarios aquí en YouTube después ya en el video. Pero cuéntanos de cuáles eres tú, de los del top, los del down o los de donde caiga. Cuéntanos de quién eres tú de estilo de programación. Sé sincero, no digas que no. ¿Sí? Todos alguna vez hemos programado desordenadamente también. Ok, interesante. Es importante que conozcamos esos lineamientos principales. Entonces veamos este otro ejemplo en el orden de los métodos. En este script podemos observar al método saludar que se encuentra después del método principal main. Miren, es el mismo que hicimos al comienzo, ¿sí? El del ejemplo número 1, solo que ahora el método saludar está abajo. Miren, ahora el método saludar está abajo y la invocación está arriba. Y nos vamos a ir a dar cuenta nosotros que para Java ese no es ningún problema. ¿Por qué no es ningún problema? Porque podemos observar nuevamente que se brinda el caso de el hecho de que la Java Virtual Machine tiene como toda una observación sobre los datos, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, miren, pues, entonces, vamos a crear la PSBM ahora de primero, ¿sí? Vamos a invocar a saludar, que no la hemos creado. Y fíjense que, pues, que aquí es donde viene algo bien interesante. En este momento, ya IntelliJ IDEA me dice, te falta crear el método saludar. Miren, hasta en rojo me lo está colocando. Y me está advirtiendo que me hace falta el método saludar. Entonces ya debería yo tener mucho cuidado y por eso es que yo prefiero el otro orden, ¿sí? Yo prefiero primero crear mis métodos y después mi código principal. Pero se vale de todo, dicen, ¿verdad? Entonces, la public, static, void y ahora llamamos a saludar. Miren. Y entonces a saludar únicamente le vamos a decir hola. Miren. Y ahí está todo. Miren, ahora la tenemos al revés. Grabamos, control S, y nosotros nos podemos dar cuenta ahora que la clase completa tiene de primero su public void main y el método saludar se encuentra en un down, o sea, en una parte hacia abajo. Y como estábamos explicando hace un momento, la Java Virtual Machine se encarga cuando crea la clase completa, el archivo class, para compilarlo, ella lo va a buscar en donde esté y dice, ah, sí está. Entonces no importa cuando saludar sea llamado, se encuentra aquí. Es un programador
de relajo, pero no te preocupes, la JVM te va a ayudar para eso, ¿sí? No debería, pero te va a ayudar. Entonces lo ejecutamos y podemos observar. Miren, hola, punto, punto, punto. No le importó si la clase estaba abajo, el método estaba abajo o estaba arriba. Entonces podemos nosotros observar en este momento que para Java es indiferente en donde se encuentre en este momento el método, ¿verdad? ¿Sí? Se, tanto decir función antes de dar Python, entonces uno va a decir la, por eso digo la, pero no, es él, aquí es él, en Python es la, ¿verdad? Entonces cambia, perdonen ahí si me oyen que me trabo, pero es por eso, ¿sí? Porque cuando uno está más metido en otros lenguajes, de repente tiende a tener eso más en mente, pues, ¿verdad? ¿Ok? Entonces es él, aquí es él, en Python es la, ¿ok? La función y aquí es el método. ¿Ok? Bueno, interesante, interesante, interesante. Bueno, recuerda que hemos dicho que estas clases ya no van a ser tan largas, así es que vamos a pasar a nuestro último método. Y este método es el método en cascada. Pero ve esta observación, por favor. En Java no puedes definir métodos dentro de otros métodos, ¿sí? Miren qué interesante es esto en Java. Me gusta esto de Java. En Java no puedes definir métodos dentro de otros métodos directamente, como en algunos lenguajes como Python. Profe, me dicen algunos, Inge, Juanpa, Hic, ¿a qué te estás refiriendo con que no puede haber métodos dentro de otros métodos? Bueno, recordarán ustedes que en Python, que es uno de los lenguajes que más lo maneja, yo puedo tener la siguiente. Ese es mi programa principal. Y de repente yo tengo un método aquí, ¿sí? Y me gustaría que hubiera otro método adentro de él, ¿sí? Y que este pudiera ya sea alcanzar a este o el de afuera pudiera alcanzar al de adentro. Como un poco de recursividad, digámoslo así. Pero esto no hay en Java. No hay, ¿sí? No hay, no se puede, no lo maneja. Tú me dirás, no, yo sí lo he hecho. Harás algunos otros truquitos ahí, pero efectivamente no lo permiten. ¿Ok? Sin embargo, podemos tener métodos que llamen a otros métodos en cascada, es decir, un método llama a otro, que a su vez llama a otro, y así sucesivamente. O sea que entonces un método puede llamar a otro y a otro y a otro. Eso sí lo podemos hacer en Java. ¿A qué nos estaríamos refiriendo? Pues nos estaríamos refiriendo a algo similar a esto. Tengo mi clase completa, ¿sí? Y yo podría tener un método aquí, tener otro método aquí, tener otro método aquí y en un momento dado poder nosotros decirle a este que llame a este y este llame a este, ¿ok? Sí puedo trabajar métodos entonces en cascada de esta manera, no interno dentro de otro método, pero sí puedo hacer el llamado de cascada, ¿ok? Sí puedo llamar en cascada. Lo que no puedo hacer es llamar dentro de un método a otro método, o sea, crear otro método adentro de otro método. Eso no puedo, ¿sí? Eso no puedo, ¿ya? Python sí lo permite, ¿sí? Maravillas de Python, ¿ok? Entonces, vayamos a convertir este ejemplo en código, por favor, ¿ok? Entonces, vayámonos a nuestro IntelliJ IDEA. Vamos a crear otra clase más, Java Class, y le vamos a decir día 13.5, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, observen ustedes qué vamos a hacer aquí, ¿ok? Bueno.
Miren, pues, vamos a iniciar con la clave principal. Hoy vamos a ir para abajo, porque como vamos a demostrar las cascadas. Profe, pero si usted dijo que a usted le gusta trabajar con los métodos arriba, sí, pero para demostrar la caída de cascada, los voy a hacer hacia abajo, pues, ¿verdad? Sí, en una forma down, pues, ¿verdad? No top, sino down. Entonces voy a crear mi clave main primero, mi método main primero, PSBM, ¿sí? Y miren, pues, voy a hacer lo siguiente. Voy a crear una instancia de la clase, o sea, un poquito como programación orientada a objetos, aunque no lo hemos trabajado, pero vamos a instanciar una clase, ¿ok? Entonces le voy a decir que a día 13.5, ¿sí? Es la clase principal. Quiero crear un objeto día 13.5, ¿sí? Si se dan cuenta, no tienen lo mismo, solo cambian en la mayúscula. Y le voy a decir que quiero crear un nuevo objeto, como cuando creamos el escáner, ¿verdad? Para pedir datos de día 13.5. ¿Ok? Miren. ¿Qué hice ahí? ¿Qué hizo ahí usted, profe? Bueno, expliquémosla, pues. Se crea una nueva instancia de la clase día. Ay, Dios, tiene que ser con mayúscula. 13.5. ¿Ok? Utilizando el operador new. Esta instancia se almacena en la variable día 13.5. Miren, ¿ok? Todos entendimos entonces el paso que se hizo ahí y ahí estaríamos. Entonces, miren, pues, a esta nueva instancia que acabo de crear en la variable día 13.5 con minúscula, le voy a decir día 13.5 punto, voy a instanciar el llamado al método externo, ¿ok? Miren, ¿qué hace esto? Llama al método externo, no creado todavía porque no lo he creado y por eso IntelliJ IDEA me lo está poniendo en rojo, porque me dice, oye, no sé cómo dicen en sus países, los mexicanos me van a decir, oye, güey, no has puesto el método externo, no lo has creado. Los venezolanos miran, oye, chamo, no has puesto el método externo. En mi país diríamos, ¿qué onda vos, brother? No has puesto el método externo. ¿Cómo me dirían ustedes en su país? ¿Ah? ¿Ok? Bueno, pues entonces creemos los métodos que nos están haciendo falta. Entonces, public void método externo, miren. Entonces creo mi método externo, le voy a decir un salt y le voy a decir comenzando el método externo, ¿ok? Y miren pues, dentro del método externo voy a invocar a método interno, otro método que no he creado. Llama al método interno. Y des en cuenta que ya método externo ya cambió de color, miren, porque me está diciendo, oye, güey, ya cambió ya hiciste el método, entonces te dejo de tener aquí esa observación en rojo. Pero ¿qué sucede ahora? Ahora me dice, mira, método interno no lo has creado también, ¿ok? Entonces le digo, no te preocupes, IntelliJ IDEA, ten paciencia, ya voy a llegar a ese método. Entonces le digo public void método interno, miren, estoy trabajando sin parámetros y entonces le digo salt dentro del método interno, ¿ok? Y entonces aquí podríamos poner una observación. Aquí puedes hacer más cosas si es necesario. Ustedes aquí podrían construir el código que ustedes quisieran ir teniendo. Lo voy a hacer más pequeño para que lo podamos visualizar en su totalidad. Y miren cómo queda entonces. ¿Qué estoy haciendo en este momento? Entonces, estoy haciendo que de mi main,
de mi main, estoy invocando a este y de este a este. Ahí va la cascada. ¿Ok? Ahí va la cascada y puedo hacerlo de múltiples maneras. Qué fea esta. Ahí está. Cascada. ¿Ok? Entonces hago la cascada desde esta manera. ¿Qué les parece? ¿Está bonito o no? Pero lo que nos permite Java también entonces trabajar y se vuelve muy interesante cómo va a ir funcionando. ¿Ok? Lo guardamos. Control S y ahora ejecutemos. ¿Ok? Y aquí podemos ver. Miren, se los voy a agrandar. Y aquí podemos ver. Miren, comenzando el método externo. ¿Dónde estamos aquí? Pasó por la main, que es esta. ¿Sí? Pasó por la main, que es esta. Esta hace el llamado al método externo. Cuando entra al método externo, lo que estamos visualizando es comenzando el método externo y aquí estamos viendo. El método externo hace el llamado al método interno y el método interno pues despliega el siguiente mensaje dentro del método interno y nosotros lo podemos ver de esta manera. Entonces podemos ver cómo la cascada está funcionando, ¿verdad? Como de uno me voy al otro, me voy al otro, me voy al otro. Y profe, ¿puedo enviar parámetros y argumentos? Sí, claro que puedes enviar parámetros y argumentos. Puedes crear un código más amplio en cada uno de los métodos. Puedes crear subprogramas completos dentro de cada método e ir haciendo tú esas caídas hacia ellos. Profe, ¿y esto pudo quedar arriba también? Sí, pudo quedar arriba. Solo que entonces ahí no sería una cascada, sino sería un top, ¿verdad? Porque irías subiendo tú en esta forma. Entonces, si lo haces de la otra manera, en vez de ser una cascada en caída, lo que estás haciendo es escalando hacia arriba, ¿verdad? Entonces, puedes hacerlo también al revés. No hay ningún problema. Ya hablamos que la JVM es la que se encarga de encapsular toda la clase y no importaría si los métodos se encuentran arriba o abajo, porque ella de todas maneras los va a encontrar y los va a proveer, porque desde antes de que se ejecute, ya que Java es un lenguaje compilado, desde antes de que se vaya a ejecutar, ella debe de poderlos encontrar. Si no las encuentra, nunca va a generar el archivo class, ¿sí? Nunca lo va a generar porque te va a determinar que hay errores. Y entonces vas a tener que ir a buscar tus errores y podría ser un método no definido, un método olvidado. Hoy tendrías que irlo a crear para que este esté funcionando y lo puedas encontrar, pues, ¿verdad? ¿Ok? Interesante, ¿verdad? Interesante, interesante cómo está funcionando. ¿Ok? Pues bueno, hemos llegado al final de la clase número 13. Hemos podido aprender un poco sobre los métodos que está manejando Java, ¿verdad? Muy interesante, muy interesante. Repásalo, repásalo, crea tus propios ejercicios para determinar el uso de métodos. Recuérdense que este curso tiene un diploma técnico para Java Fundamentos o Java Essentials 1, el cual tú puedes llegar a adquirir también. Estamos a una clase más de terminar este curso y ya poder comenzar el de Fundamentos de Programación 2, que es programación orientada a objetos, y lo vamos a estar trabajando con PHP 8 y con Java. Entonces, vamos a llevar 3 cursos en uno solo, que está bien interesante, ¿verdad? Entonces, estamos a una clase de terminar, ¿sí? Si tú te vuelves un alumno VIP, vas a recibir pues todas las presentaciones de este curso, vas a recibir los laboratorios a realizar, vas a recibir todos los códigos Java que viste que yo fui realizando, todos los whiteboards y vas a recibir y optar a un proyecto final que podrá darte otro nivel plus en tu diploma técnico. Obtendrás tu diploma técnico y entonces podrás ver. Si no eres alumno VIP aún,
¿Quieres volverte alumno VIP? Profe, pero es que el curso está por terminar. Sí, estamos a una clase de terminar, pero si tú te vuelves alumno VIP, todavía vas a poder recibir el diploma técnico. Profe, ¿qué pasa si este video ya en la Matrix está un año después, 3 años después, 5 años después? Si Dios me tiene con vida todavía, te puedes volver alumno VIP y se te enviará todo y optarás por tu diploma técnico si realizaste el video en una forma, el curso, perdón, en una forma diferida. Entonces, no hay problema. Si nos tiene con vida Dios, pues entonces, dentro de esta famosa Matrix que vivimos, tú con mucho gusto podrás optar a tu diploma técnico aún en ciertos años. ¿Ok? Entonces, la donación es de $15 al PayPal. Tú puedes notificarnos que la realizaste y con mucho gusto, entonces nosotros te vamos a apoyar con este punto. Y esto es lo que está por venir, señores. Fundamentos de programación 2, beca gratuita, estructuras de datos, programación orientada a objetos, aplicado con PHP y Java. ¿Qué les parece? ¿Estamos todos listos para recibirlo? Sí, va a estar sumamente interesantísimo. 3 cursos en uno solo. ¿Ok? Bueno, entonces me despido de cada uno de ustedes. Me despido de nuestros amigos en Facebook. Me despido de nuestros amigos en Zoom. Realicen los videos anteriores. Estamos a una clase de terminar. Gracias, Alfred, en Facebook por su comentario. Para todos ustedes es con mucho cariño. Me disculpo si durante este comienzo de año no me habían visto. Pasé por un proceso de salud que hace 2 años tuve cuando inicié todo este proceso de ser youtuber y comencé, pues todos me conocieron con una deficiencia pulmonar ahí que me estaba molestando. Pues nuevamente este año, pues volvió a aparecer un poco, pero no me va a vencer y aquí sigo en pie para llegarles a ustedes como una comunidad que quiero mucho, que ha estado ahí para apoyarme también siempre y que estos cursos espero estén cambiando también sus vidas o les dé una oportunidad nueva para obtener un nuevo trabajo el día de mañana. Entonces, yo lo hago con mucho gozo, con mucha alegría para cada uno de ustedes sin ninguna remuneración alguna y estoy haciendo todo este tipo de contenido para que tú puedas tener una oportunidad de vida diferente también al volverte un programador. Así es que me despido de ti. Soy Juan Pajic. Lo viste aquí en nuestro canal de YouTube. Te invito a que le des suscribirte, dale me gusta a la página y nos puedas seguir en todas nuestras demás redes sociales. Nos vamos a despedir primeramente de nuestros amigos de Facebook, porque es donde debemos de cortar el en vivo de primero. Entonces, les decimos adiós a nuestros amigos de Facebook. Nos quedamos con nuestros amigos de Zoom para poder hacer el cierre también de la transmisión. Y a los que nos están viendo en YouTube, recuerda darle seguir, en darle suscribirte y estás atento a cada uno de esos videos.